Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro último video de la última semana de clases y me gustaría en esta semana que vayamos viendo, bueno, retomando algo de lo que vimos la semana pasada de cómo detectar que hay un trastorno de lenguaje. Bueno, hemos visto igual, ¿no? Cómo se adquiere el lenguaje. También por otro lado, les decía, más allá de la forma, también del fondo, lo que significan las palabras para cada uno en lo singular. Lo que no significa que se pueda tratar uno y no lo otro. O sea, quiero decir es que es tan importante trabajar en el caso de que hubiese algún tipo de déficit, de alteración en el lenguaje, hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria, ¿no? Con un fonoaudiólogo, un logopeda, neuropediatra también en algunos casos y un psicólogo, ¿no? Les pasé para la tarea número 5 también el video de Epticio. Muy interesante también para pensar que en algunos casos las dificultades que presenta el niño pueden ser síntomas que responden a otra cosa. Por eso también el peso de las palabras, ¿no? Que les decía. Bueno, una pregunta que por ahí nos tiene que orientar para hacer un diagnóstico en el caso del trastorno del lenguaje es cuándo realizar un diagnóstico sobre el trastorno del lenguaje o en el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿qué nos tiene que llamar la atención para pensar en realizar un diagnóstico? Y con relación a eso, acuérdense que el concepto de trastorno del lenguaje es una dificultad significativa para comprender, es decir, el lenguaje comprensivo, o para expresar ideas, el lenguaje expresivo, o en el caso de que hayan ambos, mixto, ¿no? O en el desarrollo del lenguaje. Entonces, el trastorno del lenguaje es eso, ¿no? Una dificultad, una alteración en el lenguaje expresivo, en el lenguaje comprensivo o mixto. Ahora, la intervención psicológica, y esto me parece muy importante, consiste en un conjunto de estrategias dirigidas a favorecer el desarrollo comunicativo, reducir el impacto emocional del trastorno y mejorar la adaptación personal, social y escolar de la persona. Entonces, como podemos ver, es muy importante la intervención psicológica en el caso de que hubiese un trastorno del lenguaje para favorecer el desarrollo comunicativo, reducir el impacto emocional que puede acarrear esto, no solo en el niño, también en el entorno familiar, ¿no? También quiero decir que también la parte psicológica va a trabajar acompañando a la familia en el caso de que hubiese el trastorno, ¿no? Y mejorar la adaptación personal. Esto puede afectar al niño y en algunos casos generar otro tipo de, no vamos a decir trastorno, pero sí emocionalmente puede afectarle de tal manera que, por ejemplo, un niño se aísle o este trastorno pueda acarrearle problemas en el aprendizaje, como habíamos visto también en la clase, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicológico va a ser muy importante en estos casos, además de otro tipo de intervenciones que ya les había mencionado, ¿no? Áreas principales de intervención, ¿se acuerdan que también vimos la semana pasada los procesos cognitivos que intervienen en la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, justamente por la importancia de estos procesos, las áreas de intervención psicológica apuntan a estas áreas, ¿no? Para estimularlas, como son la atención, la memoria,
y las funciones ejecutivas, ¿no?, para el lenguaje. Trabajo en comprensión de consignas y organización del pensamiento, apoyo a procesos de aprendizaje relacionados con el lenguaje. Esa es el área cognitiva, pero también en el área emocional, que justamente les mencionaba antes, en el caso de que haya baja autoestima, frustración, ansiedad al comunicarse, en la prevención de problemas emocionales secundarios, esfuerzo de la confianza comunicativa, importante en disfemia, dislexia y afasia. El área conductual, la reducción de conductas de evitación comunicativa, entrenamiento en habilidades de afrontamiento, esa en el área conductual, ¿no? En el área social, entrenamiento en habilidades sociales, turno de conversación, resolución de conflictos. Bueno, eso un poco así a grandes rasgos, lo veremos más al detalle ya en la clase. Psicoeducación también, que era lo que les mencionaba antes, para orientar a la familia, a los docentes, también poder trabajar, como les decía, de manera interdisciplinaria, ¿no? Bueno, ya también les había dicho antes que cuando veíamos que es un trastorno, que se puede pensar en tipos de trastorno porque pueden estar relacionados con el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo, o si estuviesen ambos sería mixto, ¿no? Entonces, en el trastorno expresivo del lenguaje es la dificultad para producir el lenguaje. Problemas para formar frases completas, encontrar palabras o estructurar oraciones. Es decir, que expresivo, ¿se acuerdan que les decía que tiene que ver con la expresión del lenguaje, que puede ser hablado, escrito o en señas en el caso de las personas sordas? Pero no se trata solamente de la expresión, es decir, el lenguaje hablado, ¿no?, oral o escrito, el escribir palabras o el pronunciar las palabras, sino el producir lenguaje. Es decir, que sean, por ejemplo, oraciones, frases comprensibles. O sea, no solamente es a nivel de la pronunciación, sino del contenido de lo que se dice, que se comprenda. Y por el otro lado, el de tipo comprensivo es la dificultad para entender el lenguaje. Problemas para seguir instrucciones, comprender preguntas o captar el significado de las palabras, ¿no? Entonces, es al revés, ¿no? Por un lado, es la dificultad para poder expresarse, ¿no? No se lo puede hacer, o sea, cuando se expresa el niño, las otras personas no lo entienden porque no lo está haciendo de manera organizada, ¿no? Un pensamiento ordenado, la frase es lógica. Y por el otro lado, el trastorno del lenguaje comprensivo o comprensivo del lenguaje es el no comprender cuando otra persona se comunica con él, no entiende. Entonces, o pueden estar ambos. Bueno, ¿cuándo hacer entonces un diagnóstico? Era la pregunta que les decía al inicio. Les decía que a partir de los 2 años ya se puede por ahí no diagnosticar, porque es necesario que ya haya algo del desarrollo del lenguaje. Entonces, para que el diagnóstico sea formal y estable en el sentido de que es algo ya permanente, no permanente, pero que ha persistido durante cierto tiempo, entre los 4 y los 5 años. Ya desde los 2 años, ¿no?, que los niños pueden decir algunas palabras, por ahí se pueden observar riesgos o variaciones evolutivas en el transitoria, es decir, que en la medida en que se va desarrollando el lenguaje puede haber, a veces por causas incluso emocionales, como una pausa o una ralentización del lenguaje en algún momento del desarrollo, lo que no significa necesariamente un trastorno del lenguaje, ¿no? Pero les decía que esta observación antes de los 4 años puede ayudar a hacer una detección temprana. Por eso es que si se percibe
que hubiese alguna dificultad en el lenguaje, es importante prestar atención y observar para que ya hacer un diagnóstico, como les decía, más preciso entre los 4 y los 5 años que tenga el niño. Bueno, y aquí viene la parte importante para poder detectar que hay dificultades en el lenguaje, porque uno dice, bueno, si hay dificultades en el lenguaje, entonces, pero ¿cuáles son estas dificultades en el lenguaje que pueden ser percibidas? Eso nos va a dar pista de que puede haber en el niño algún trastorno del lenguaje. Bueno, son 4 áreas del lenguaje que son la fonología, morfosintaxis, léxico-semántica y la pragmática. Si observamos algún tipo de alteración o déficit, dificultad en estas áreas, entonces ahí podemos sospechar de que pueda haber, y en el caso de tener la edad, como les decía, correspondiente, hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a ver por parte qué son estas 4 áreas del lenguaje que nos van a dar pista para sospechar. La fonología. La fonología se hace cargo de estudiar los fonemas, que son las unidades mínimas de articulación que cuentan con sonidos consonánticos o vocálicos, y describe el sonido que se emite en un idioma. Asimismo, es una especialización en la que se investiga cómo tienen que usarse cada una de las articulaciones del habla. Así, cada palabra se usa adecuadamente según la entonación con la que esté descrita o el acento que tenga. Entonces, la fonología estudia los sonidos del lenguaje como sistema. Cómo los sonidos se organizan en una lengua. ¿Qué sonidos sirven para diferenciar significado? A ver, entonces la fonología es como cada lengua pronuncia las consonantes, pero para diferenciar una palabra de otra. O sea, no se trata de la pronunciación de las vocales o de las consonantes, ¿no? Sino de las características que tiene cada lengua para diferenciar las consonantes. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes así puedan entenderme mejor. Entonces, por ejemplo, en español, porque cada lengua, dice acá, tiene su propia manera de diferenciar, ¿no? Los significados. O sea, por ejemplo, la palabra pato se diferencia de la palabra gato en la pronunciación de estas consonantes, la P y la G. Es decir, que si un niño, por ejemplo, cambia la P por G, la palabra cambia, o sea, es otra palabra, el significado de esa palabra cambia. Y eso sería un problema del lenguaje, ¿no? Entonces, si tenemos niños que, por ejemplo, en lugar de decir pato, dicen gato, en lugar de decir, gata, dicen pata, al revés. Ahí hay un problema del lenguaje, porque el niño no logra diferenciar la P de la G. Entonces, cada lengua tiene su manera de pronunciar el sonido de las consonantes que hacen que se diferencie una palabra de otra. Esa es la fonología. Fono tiene que ver con sonido, pero como les dije antes, no se trata de cómo se escuchan o cómo se pronuncian las consonantes, sino la capacidad para diferenciar una palabra de otra en la pronunciación. O sea, que no se escuche igual la P que la B o que la G, ¿no? En el unido a una vocal, como pa y ga se escucha y se pronuncia diferente.
Entonces, en el caso en el que el niño no logre percibir esta diferencia, por ejemplo, confunda, uno le dice ma y él dice ba, no logra diferenciar el sonido de estas dos consonantes, ahí hay una dificultad en el lenguaje. Por eso es que si en niños chiquititos, menos de 4 años, tienen esta confusión en las consonantes, uno puede pensar que puede ser porque está aprendiendo a pronunciar las consonantes, a diferenciarlas. Entonces no nos podemos alarmar. Pero, por ejemplo, si vemos que es persistente la confusión, que siempre las confunde, que no logra entender la diferencia, entonces ahí estamos como atentos, ¿no? Para ver si es parte del desarrollo del lenguaje en este caso, o hay algo más que lo sabremos conforme el niño vaya creciendo, ¿no? Bueno, esa es la fonología. Ejemplo, les decía pala, bala, o sea, ahí la P, la PA y la BA, ¿no? Pala, bala. Ahí fíjense que si no pronunciamos bien la consonante, cambia completamente el sentido de la palabra. Mesa, pesa, son totalmente distintos. Entonces, estábamos viendo 4 elementos para sospechar o para pensar en hacer un diagnóstico sobre el trastorno del lenguaje. Primero estamos con la fonología y ahora la morfosintaxis. La morfosintaxis es la rama de la lingüística que estudia cómo se relacionan la morfología y la sintaxis en una lengua. La morfología es la rama de la lingüística que estudia cómo se relacionan la morfología y la sintaxis en una lengua. Morfología que se refiere a la forma de las palabras. Raíces, prefijos, sufijos, flexiones, la forma de las palabras. Y la sintaxis que estudia cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones. Entonces, la morfosintaxis observa cómo los cambios en la forma de las palabras influyen en su función dentro de la oración. Ejemplo, los estudiantes aplicados estudiaron mucho. Los estudiantes aplicados estudiaron mucho. Entonces, estamos hablando de los estudiantes, por ejemplo, ahí ya en la oración entendemos que se trata de estudiantes varones. Y además está los estudiantes, estamos hablando del plural. En aplicados también está el plural. ¿Y qué hicieron? Estudiaron mucho. Entonces, aquí hay una lógica entre la forma y la función de las palabras. Dentro de la oración, cada palabra cumple una función, entonces tiene y se puede escuchar un sentido en la frase completa. ¿Se entiende? Entonces, esa es la morfosintaxis. Que la forma de las palabras, la forma entre la forma de las palabras y su función tengan coherencia. O sea, la forma es cómo está escrita, ¿no? Y que puedan tener una conexión en relación a la función. Porque, por ejemplo, si yo dijera el estudiante aplicados estudiaron mucho, o sea, ahí ya hay algo en relación de una palabra con otra que no está cumpliendo una función. No sé si se entiende. Bueno, igual el próximo sábado lo vamos a ver esto con más detalle. Bueno, el tercer elemento que tenemos que tomar en cuenta para sospechar de un trastorno del lenguaje es la alteración en el léxico semántico. El léxico semántico se centra en el significado de las palabras.
cómo esos significados se organizan, se relacionan y cambian. A ver, un ejemplo. El ejemplo. El niño rompió el vidrio. El niño rompió el vidrio. En esa oración, por ejemplo, ahí se analiza el léxico semántico. Se centra en qué significan las palabras, no en su forma ni en su función. Entonces, a ver, la diferencia, si lo pensamos con la anterior, es que acá con la morfosintaxis, acá en la morfosintaxis veíamos que haya una lógica entre la forma y la función, ¿no? Que la frase tenga lógica, ¿no? Entre todas las palabras que estén concatenadas y que funcionen bien, o sea, los adverbios con los prefijos y sufijos estén relacionados. Es la parte de la forma. En cambio, acá en la léxico-semántica ya se refiere más al significado, al contenido de la oración, que tenga sentido, ¿no? El niño rompió el vidrio, se entiende perfectamente. Ese es el sentido. Entendemos que un niño rompió un vidrio. Y que está también escrito ordenadamente. Un niño no dice el niño rompió el vidrio, no dice los niños o el niño rompió el vidrio. Eso sería la morfosintaxis. Bueno, lo vamos a ver igual más a detalle. Yo sé que estas terminologías igual pueden confundirnos un poco porque no estamos acostumbrados, pero lo importante es que podamos entender lo que significa, aunque no nos acordemos del concepto, o sea, la palabra, pero sí entendamos a qué se refiere. Fíjense, hasta ahora hemos pensado, más allá del nombrecito, del concepto, en que cuando no logran ver la diferencia de la pronunciación de una consonante con otra, de la pronunciación, pero también de la escritura, ¿no? Porque pues, las personas sordas también pueden tener este problema. Entonces, no logran diferenciar, ¿no? Una consonante de otra, que hace la diferencia entre una palabra y otra. Entonces, ahí se pueden confundir. O en el ordenamiento de la frase de una palabra con otra no hay coherencia, o sea, no son funcionales una con otra. En la forma de escribir la frase tiene que haber cierta lógica para que se pueda entender. Entonces, un niño que confunde, por ejemplo, esto que podríamos decir plurales con singulares, los mezcla en la forma, ¿no? En la forma se confunde, pero en la forma estamos hablando, ¿no? Las conexiones de palabras con otro, un sufijo con un prefijo, el adverbio, el verbo en pasado, en eso, es una cosa. Pero también en el contenido, que es lo que estamos viendo ahorita. En la léxico-semántica, ahí sí tomamos en cuenta el contenido, es decir, si lo que está diciendo tiene coherencia. Un niño rompió el vidrio. ¿Se entiende, no? Bueno. El último de los elementos que tenemos que observar, o sea, digo esto porque imagínense que estamos hablando con un niño y un niño viene y nos dice, a ver, me tomé, a ver, ¿cómo diríamos algo? Estoy comiendo mi pollo con bombilla. Que ahí hay algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces es cuando escuchamos cosas así, donde en el sentido hay algo que no se entiende, podemos sospechar también de algo. Que de nuevo, fíjense, un niño más chiquitito puede confundir palabras porque su vocabulario todavía es más reducido, o puede confundir el nombre de las cosas. Entonces
No podemos hablar por eso de un niño de menos de 4 años que tenga un trastorno del lenguaje. Podemos sospechar y observar, pero no todavía diagnosticarlo. Bueno, el último de los componentes del lenguaje que nos pueden hacer sospechar es la pragmática. La pragmática es la rama de la lingüística que estudia cómo el contexto influye en el significado de los enunciados. Es decir, no solo se interesa en lo que significan las palabras, la semántica, sino en cómo se usan en situaciones reales de comunicación. Entonces, la diferencia aquí podemos ver con la semántica es que la semántica estudia el significado literal de las palabras y oraciones. Y la pragmática estudia el significado dependiendo del contexto y del uso. Por ejemplo, pienso ahorita en esta diferencia. En la semántica yo puedo decir, me muero de hambre. Literalmente se puede entender que alguien se está muriendo, ¿no? Tiene algún problema alimenticio, no tiene que comer y se está muriendo. Pero pragmáticamente es una expresión, por lo menos a nivel del idioma español, que significa que alguien tiene mucha hambre, no que se está muriendo de verdad, ¿no? Entonces fíjense esta diferencia, ¿no? Entonces la pragmática estudia el significado dependiente del contexto. ¿Por qué digo esto? Porque ahí podemos también observar en niños que por ahí le decimos algo como esto, me muero de hambre, y el niño no entiende que esto se refiere en el contexto a mucha hambre, sino que se está muriendo, en serio. O no sé, ahorita no se me viene otro ejemplo. Bueno, pero se entiende, ¿no? Hay expresiones que responden a cierto contexto y que por ahí semánticamente pueden significar significar otra cosa. Bueno, entonces la pragmática, escuchando a un niño, también vamos a escuchar cómo el niño se adecúa a la forma de hablar de su entorno. Eso nos va a dar una pista también de la capacidad que tiene para ir adquiriendo el lenguaje. Bien, entonces estos 4 elementos son muy importantes y lo vamos a seguir practicando. Por ejemplo, está caliente, ¿no? Es una expresión de contexto, que no solamente estamos hablando del contexto de cómo se habla, sino del contexto en el que se pronuncia la palabra. Si yo a una niña está tomando su chocolate y le digo, está caliente, y la niña, ¿de qué estás hablando? No entiendo a qué se refiere, fíjense, ¿no? Al contexto, ¿no? Puede que no entienda, ahí habría una dificultad en la pragmática del uso del lenguaje. Bueno, también vamos a mencionar los trastornos del lenguaje que se producen a partir de o dentro de los 2 tipos que son el lenguaje de tipo expresivo o el tipo comprensivo, ¿no? En algunos casos mixto, ambos. Esto da lugar a otro, bueno, son trastornos relacionados con estos tipos de lenguaje, como por ejemplo la dislalia. La dislalia es un trastorno fonológico. Entonces, si es fonológico, tiene que ver con la expresión. Y así, vamos a ver la afasia, que también tiene que ver con la expresión, afasia, disfasia, trastornos de la comunicación. Tenemos también la dislexia, alexia y agrafia. Luego hay en algunos casos, incluso en algunas lecturas que he encontrado texto, como una confusión de trastornos del habla con trastornos del lenguaje.
otra cosa, ¿no? Los trastornos del habla están referidos a las dificultades o alteraciones que hay en la pronunciación. O sea, la persona tiene dificultad para pronunciar las palabras, pero eso no significa que su lenguaje, por ejemplo, comprensivo esté alterado, y tampoco expresivo. La persona puede querer decir una oración bien armada, pero tiene dificultad para hablar. Por ejemplo, en el caso de la disfemia, que es el tartamudez, la persona es tartamuda, pero su capacidad de comprensión del lenguaje no tiene por qué estar alterada, ni la de expresión, el lenguaje de expresión, solo que a nivel del habla tiene dificultades, ¿no? O los niños con labios leporino u otro tipo de daño neurológico impide que la persona pueda hablar claramente, pero eso no es un trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje es cuando en la expresión del lenguaje, en el lenguaje expresivo, la persona no logra hacerse entender. ¿Por qué? Porque está confundiendo, la fonología está confundiendo la pronunciación de una palabra con otra. Eso puede ser un trastorno. O porque en el ordenamiento no existe una lógica, ¿no? En la forma de escribir o hacer una oración no está la forma correcta, o porque el sentido que tienen esas palabras tampoco es el correcto, ¿no? Entonces no se lo entiende qué es lo que quiere decir. O que en la parte práctica, en la pragmática, el sujeto no pueda entender expresiones o conversaciones en un contexto en particular, o no se haga entender, ¿no? Acuérdense de que hay el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Entonces puede que no se haga comprender o puede que no comprenda al otro que le habla. Bueno, esto es básico para poder detectar y para poder también intervenir, porque si nosotros ubicamos dónde está la dificultad en el trastorno del lenguaje, si es comprensivo, si es expresivo, entonces ahí vamos a trabajar. Estos trastornos que se devienen de un trastorno del lenguaje también tendrán su propia forma de ser intervenidas. La dislalia, la dislexia, ¿no? La afasia tendrán su manera de ser tratadas, ¿no? Dependiendo de cada caso. Bueno, espero haberles dado una pista sobre lo que vamos a trabajar el sábado, una orientación. Ustedes por su cuenta pueden investigar también, ¿no? No esperen que yo les diga qué hacer o cómo hacer. Cada uno siéntase libre de investigar, porque incluso así pueden investigar cosas que yo no haya investigado, y así podemos ir entre todos sumando y aprendiendo entre todos. Bueno chicos, entonces que tengan una buena semana. Me escriben cualquier cosa, si no necesitan algo o algo no se entiende, por ejemplo de este video, me escriben para que les aclare. De todas maneras, este video, la diapositiva de este video está en la plataforma, así que también ahí lo pueden revisar. ¿Ok? Bueno, que tengan una buena semana. Chau, chau.